Para nuestro proyecto decidimos entrevistar a un estudiante latinoamericano y estadounidense cuyos padres migraron a Estados Unidos. Este proyecto puede ser fácil identificarse con algunos como este estudiante tiene 19 años y que actualmente están en la universidad. Nuestras preguntas se centran especialmente en la comparación de la cultura de los Estados Unidos a la de su ascendencia. A través de este esperamos aprender cómo se percibe el mundo latinoamericano a través de sus ojos, así como los ojos de Estados Unidos. Particularmente estábamos interesados en si esta o no ella miró los Estados Unidos como un crisol o más si se sentía obligado a recoger una cultura identificándose. Hola, me llamo Kaylin y esta es Phoenix. Nosotros tenemos algunas preguntas para ti para entender mejor tu cultura. Primero, ¿cómo se llama? Yo me llamo Sonia. Ah, mucho gusto. Gracias igualmente. ¿Dónde naciste? Sí, en Los Ángeles, California. Okay. ¿De dónde es tu familia? Mi familia es de Guerrero, México. ¿Cuándo hizo tu familia migra a los Estados Unidos? Bueno, fue primero vinieron a los Estados Unidos cuando mi hermana mayor era pequeña. Entonces yo nací en California. Mi hermana siguiente nació en California, pero luego nos regresamos a México y vivimos allí por alrededor de un año. Entonces, desde entonces lleva casi 15 años. ¿Cuál fue su razón? Mis padres estaban tratando de ofrecernos una mejor vida. ¿Ha estado alguna vez en su lugar de origen? No he regresado a México desde entonces. ¿Qué es la religión más frecuente en México? ¿Se la practica y por qué? Pienso que al principio fue la religión católica. Sí. ¿Practicas la religión a la universidad o no? He comenzado a practicar la religión ahora en la universidad. ¿Qué actividades se hacen por diversión en México? ¿Y cómo es diferente que las actividades en Estados Unidos? Hay muchas actividades y no, pues los bailes son diferentes, pero también tienen ferias, que es algo que no se ve aquí. Y aunque sí tenemos ferias en unos lugares que la población es la mayoría latinos, no es lo mismo como las ferias que son en México. Y es muy diferente como lo cuentan mis papás, de cómo lo festejamos aquí. Yo creo que hay celebraciones como el Día de los Muertos, que es más importante o más festejada en México que como es festejada aquí en los Estados Unidos. ¿Hay platos de comida especiales o raros que comen para el desayuno, el almuerzo o la cena o simplemente durante las vacaciones? Nosotros normalmente no tenemos desayuno que consiste con cosas como panquecas o cosas dulces. Sí, normalmente no se come, pero es normal para nosotros. Entonces, otras personas que sí empiezan a explorar nuestra comida saben de mole, tacos, pozole, pero hay esos guisos que son más diferentes que personas casi no conocen. ¿Has visto algunas diferencias claras entre la cultura de los Estados Unidos comparado con la cultura de México? ¿Cómo has acostumbrado al cambio de culturas? Una de las razones por que yo siempre digo soy mexicana es porque, repito, viví en un hogar con tradiciones mexicanas y empecé a ver diferencias cuando fui a la escuela. Cuando empecé, que viene siendo el primer grado, segundo grado, vi cómo los niños se comunicaban diferentes con sus padres
como yo lo hacía con mis padres. Entonces, fue difícil porque para mí era diferente. O, por ejemplo, como el lenguaje no tenía palabras. Siento que no tiene palabras el lenguaje inglés para demostrar más respeto como en el lenguaje español. Por ejemplo, si yo escuchaba niños que le decían a sus padres, what? Al contrario, no, yo le diría a mis padres, mande. Es muy diferente, no es algo normal. ¿Cómo ha abrazado las diferencias culturales mientras ha mantenido tu propia cultura? ¿Es difícil mantener dos culturas o no? A mí me gusta aprender de otras culturas, me gusta aprender diferentes lenguajes. Creo que es algo maravilloso poder estar en un lugar donde tienes a personas que son de diferentes lugares. Y hubo un tiempo cuando, siendo yo mexicana-americana, hubo un tiempo cuando sentí que debía de escoger. Que debía de escoger un lado o el otro. Porque sí estoy en los Estados Unidos, pero mi cultura es mexicana, mi lenguaje es español. Y fue difícil y personas me preguntaban, ¿por qué dices que eres mexicana si naciste aquí? Tú no eres mexicana, eres americana. Y yo nunca me pensé o me creía a mí como americana. Pero luego llegué a entender de que no tengo que dejar una cultura para tomar la otra. Y si yo me identifico con un país o con una cultura o con un lenguaje, entonces eso nadie me lo puede quitar. Es mi identidad, es como soy, es como nací. Y aprendí no importar lo que las personas dicen. ¿Te identificas más con la cultura de los Estados Unidos o de sus raíces en México? Cuando dices la cultura de los Estados Unidos, no puedo evitar preguntar ¿cuál cultura? ¿Cuál cultura de los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos es una combinación de muchas culturas y es una combinación de muchos lenguajes. En tu experiencia, ¿cree que los Estados Unidos es un crisol de culturas? ¿Y por qué? Si es así, ¿qué es tu parte favorito de esta crisol de culturas? Entonces, esa es mi opinión en ese tema. Pienso que sí, hay muchas culturas y hay mucha diversidad, pero no celebramos esa diversidad y no tenemos ese respeto para decir que todos los lenguajes son iguales de importante o toda la historia de cualquier país es importante. Simplemente vemos en los Estados Unidos y las estereotípicas que hay de las personas que son diferentes. Gracias por tu tiempo. Cuando reflexionado sobre nuestro proyecto, nos gustaría poderle hemos dado más información, pero como ustedes saben, estábamos en una restricción de tiempo. Sin embargo, hemos hecho aprender mucho sobre la experiencia de Sonia y disfrutamos de la realización de esta entrevista. Dicho esto, nos gustaría dar un agradecimiento especial a Sonia por tomarse el tiempo de su horario para dejarnos entrevistarla. Gracias por mirar nuestro video. Esperamos que te haya gustado. Buena suerte en los exámenes parciales. Adiós.